Vamos, estamos en ya 20 minutos. Y yo repito, vamos. Lo que me dice, oye, sí, el lunes. Me cuesta como empezar bien. 19 minutos ya para las 11 de la mañana. Estamos ya con una temperatura de 2 grados sobre cero, gracias a Dios. En Talca todavía están bajo lo que es el ceros. Así que para ellos un saludo bien caluroso. Y también, por supuesto, para Linares, que también Linares es una ciudad tan fría, más que San Javier incluso. Así que, por supuesto, para todos ellos un cariñoso saludo y también, por supuesto, a quienes están enfermitos, para ellos más todavía. Hoy día, en el tema que vamos a tratar junto a los funcionarios y profesionales del CEFAM de San Javier, tenemos a nuestra invitada, Alfonsina Garrido. ¿Cómo estás, Alfonsina? Ella es enfermera del CEFAM, bienvenida. Gracias. ¿Habías venido antes o no? No había venido. Ya, ojalá que... Vine en una oportunidad con mi hija abajo, sí. Pero no al programa. Pero no al programa. Sí, vinimos juntas, sí, de hecho. Juntas. Oye, Alfonsina, bienvenida entonces a lo que es este programa. Hoy día vamos a hablar de las enfermedades respiratorias y la prevención. Pero primero que todo, Alfonsina, ¿cómo funciona nuestro sistema respiratorio para poder entender por qué nos enfermamos o cómo nos vamos enfermando? Bueno, es súper importante ver cómo funciona el sistema respiratorio. Nosotros, para mantenernos vivos necesitamos respirar y necesitamos el sistema circulatorio también. El sistema respiratorio está conformado por las fosas nasales. Si tú miras las fosas nasales, nosotros tenemos vellos que a algunas personas se los cortan y que tienen una función muy importante, que es humidificar el aire, y lo otro es entibiarlo, que llegue más tibio, que llegue a la temperatura que nosotros tenemos, y dejar las partículas extrañas para que llegue un aire limpio a la zona del pulmón. Luego tenemos la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios que se dividen, los bronquiolos, y llegamos al alveolo, que está en el pulmón, que es donde se permite el intercambio gaseoso del oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Por eso es tan importante cuando nosotros inspiramos para poder llevar ese aire, que llegue ese aire limpio al pulmón y luego se devuelva con el dióxido de carbono y con todos los contaminantes que nosotros tenemos dentro de nuestra circulación. Súper importante y mágico también cómo funciona el aparato circulatorio ligado al aparato respiratorio. Cuando nosotros presentamos un cuadro respiratorio, empezamos con esas secreciones blanquecinas, con esa rinorrea, con esa coriza que no es muy agradable. Y esto también aparece en el pulmón, aparece en el alveolo. Estas vías respiratorias se van viendo un poco colapsadas con esto, que debiese haber aire y hay líquido, hay secreción. Y esas secreciones de repente son de un color muy feo, que son amarillenta o verde. Y no nos permite. Ese color puede indicarnos también la gravedad de la... Podría indicarnos, asociado a otros cuadros, a otra sintomatología y signos, que es la temperatura, que es la inapetencia también, la debilidad, el cansancio, el dolor muscular. Generalmente los adultos mayores no hacen fiebre, algunos adultos mayores, y aparecen complicaciones de sus patologías crónicas. Y esto llama la atención, por eso se detectan esas patologías respiratorias en los adultos mayores. Por otras enfermedades. Por otras enfermedades, por las complicaciones que hay en sus patologías crónicas, como la diabetes. Un paciente diabético, por ejemplo, que está con un cuadro respiratorio, no va a ser un fiebre, el adulto mayor, ¿estamos hablando? Sí. No va a ser fiebre, sino que va a tener complicaciones en su diabetes. Claro, y va a estar con confusión mental, y por eso se detecta una neumonía, por ejemplo, en un adulto mayor. Entonces es importante porque los adultos mayores no hacen fiebre. Hoy no tenía idea de eso. Y por ejemplo, en la respiración, por ejemplo, en los niños, que uno se tiene que fijar en las costillitas, en los adultos mayores, ¿pasa eso también? Puede pasar, puede pasar. Pero no en todos. Generalmente cuando va el paciente, por ejemplo, al consultorio a acudir a su hora médica, evaluado por médico, tiene toda la sintomatología, dolor muscular, dolor óseo también aparece dificultad respiratoria, la coriza, la dificultad que ellos tienen, el dolor de pecho, y se indica la radiografía de tórax, y generalmente indica el médico el tratamiento antibiótico también. Luego, esta patología es una patología GES, la neumonía en el adulto mayor. Como patología GES, la radiografía de tórax debe ser tomada dentro de 48 horas. Nosotros tenemos este beneficio en el CESFAM. Se envía a una clínica particular, se toma su radiografía de tórax, se confirma, y una vez confirmada con la radiografía, el paciente puede
optar por la atención kinésica que indica el médico si es necesario. ¿Y cómo vamos hasta ahora en la cantidad de niños o adultos, en los usuarios en sí, en personas que han consultado por enfermedades respiratorias hasta ahora en relación al año pasado? Mire, el 14 de julio era la semana 28 de la semana epidemiológica. La semana pasada. La semana pasada, la semana 28. Y ahí teníamos alrededor de 2.000 pacientes. El 50% de esos pacientes estaban con cuadros respiratorios sinciciales o influenza, parainfluenza, que son virus respiratorios que aparecen en esta época del año, sobre todo en los chiquititos, se consideran como más graves, hay más hospitalizaciones, hay más casos en este tipo de niños. No difiere mucho del año pasado. El año pasado también habían como alrededor de 2.000 pacientes y 1.000 fueron confirmados con cuadros respiratorios por virus. Ya. Los virus son pasajeros, no tienen tratamiento antibiótico, sino que tienen que dejar pasar este cuadro viral. Se trata solo la sintomatología. ¿Y cuando uno, por ejemplo, si ya mi hijo, por ejemplo, va al jardín y está con algunos síntomas, ¿en qué minuto la persona está contagiando a otras personas? ¿Cuando ya como que reventó la enfermedad o él todavía está como... Bueno, el contagio... Ni siquiera sabe que está contagiado. Puede ser. El contagio generalmente es a través de las gotitas al momento del toser, de estornudar, de las lágrimas. Si yo toco una lágrima tuya y luego me la llevo a mi ojo, me puedo contagiar. Si tú estornudas, eso se propaga por la sala. Millones, claro. Y también todos los niños van a terminar contagiados. Generalmente cuando en los jardines infantiles o en las salas de clase ocurre esto. Empieza un niño, luego va otro y caen todos. Sí. Lo mejor son las medidas preventorias que venimos a hablar hoy día, que es cubrirse la boca, la nariz al estornudar con el antebrazo, porque si tú te la cubres con la mano, todo eso contaminado. Claro, queda contaminado y tú después saludas y generalmente vas a hacer un contagio también. Lo otro importante, los pañuelos desechables. Ya. ¿Tú recuerdas que antes se usaban mucho los pañuelos de género, los adultos mayores, que se uno sonaban solo y lo guardaba? Sí. Eso ojalá se evite totalmente. Ok. Que se utilice un pañuelo desechable que por poca secreción que sea, se elimine y se laven las manos. Sumamente importante lavarse, el lavado de manos muy importante. ¿Por qué? Porque uno debiese lavarse siempre las manos. Como cada rato. Uno siempre se las lava en todo caso. Sí, pues. Debiese lavárselas siempre, antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de sonarse, después de sonarse, siempre antes de comer. Eso es lo más importante, porque así eliminamos el virus. El alcohol gel te sirve hasta tres utilizaciones, hasta tres. ¿Después ya no hace efecto? No tiene tanto efecto, es mejor lavarse con agua y jabón. Ya. Lo otro importante... O sea, el alcohol gel, si lo vamos a tener en la cartera, en caso de, por ejemplo, viaje. Exacto, ahí tú lo puedes ocupar porque sabes que va a tener alguna medida preventoria, pero no va a ser 100%. Ya. Lo otro importante son evitar los cambios de temperatura, ir a sitios aconglomerados. Si sales con el niño o con un adulto mayor, protegerle siempre la vía aérea y la boca, que es por donde ingresan los microorganismos y por donde también elimina la gente los microorganismos. Lo ideal para los niños es que respiren tapaditos. Sí, ahora se ha dado mucho el tema de vestirse con capa, la primera capa, la segunda capa, pero también es importante cubrirse la nariz, la boca, las manos también. En este tiempo aparecen los nódulos pérneos, que son los famosos sabañones. No sé si has escuchado hablar. Sí. Que por los cambios de temperatura, la circulación, los vasos sanguíneos se van dilatando y aparece mucho esto. Eso no tiene nada que ver con lo respiratorio, pero, no, pero está dentro de las prevenciones también, que es salir abrigado en este tiempo por el frío que está haciendo. ¿Cuál es, por ejemplo, yo escuché el otro día que un niño debería tener una capa más que un adulto? ¿Están así? Es muy importante vestirse por capa. Generalmente uno tiene que vestirse la primera capa, ojalá sea una camiseta de algodón, un bidler segundo y un tercer chaleco. Y encima, la casaca, que es sumamente importante. Porque tendemos como padres, muchas personas, a sobreabrigarlo. Eso hay que tener consideración con el sobreabrigo, porque de repente pasa que se hacen cuadros febriles ocultos y uno piensa que el niño está con temperatura y no está con temperatura por el sobreabrigo. Sí, pasa. Oye, yo la primera vez que llevé a mi hijo estaba pequeño, la primera vez que lo saqué así en taxi,
en Santiago, sé que iba así y no se podía mover. Y ahí el doctor me dijo, Está Mónica, sobreabrigada. sí, pero si no se podía mover, movía así los puros ojos. Pero es ¿Qué que iba a uno hacer? tiende a la sobreprotección en este tiempo. Cuando son primerizos. Sí, tendemos a la sobreprotección. Y en los niños, entonces, a los niños igual no les molesta tanto andar abrigados. Ellos como que igual entienden, ¿verdad? Porque ya también están sintiendo el frío. Pero en los adultos mayores también, ¿cómo es el tema del abrigo, de las capas? ¿También 3 capas para los adultos mayores? Es importante en el adulto mayor que esté bien abrigado, sobre todo si sale a temperaturas como las que estamos viviendo hoy en día, que salir con un cambio brusco de temperatura hay que abrigarse la nariz, la boca, es lo más importante. Evitar lo que decíamos, los sitios aglomerados, evitar el contacto con personas enfermas. Si hay una persona enferma, tratar de aislar, lavar los utensilios, muy importante, los juguetes de los niños también. A veces el Lisonfor no es tan efectivo a aplicarlo. ¿Por qué? Porque dice mata el 99,% de virus y gérmenes, pero sobre superficies limpias. Es sumamente importante, primero... Uno no lee las letras chicas, po. No, y es sumamente importante limpiar, por ejemplo, con un agua jabonosa y luego con un agua limpia, y de ahí tirar el rociador del Lisonfor o estos productos que vienen. Es mejor airear la casa, ¿o no? Sí, la casa se tiene que ventilar una vez al día en el horario que hace más calor, a las 2, a las 3 de la tarde, por 1 hora. Ya. Eso es muy conveniente, Bueno, y si porque así tenemos- se eliminan y cambia todo lo que... Si tenemos niños chicos, los cambiamos de habitación, Sí. mientras que se está ventilando la pieza más grande. Claro. Después lo cambiamos y así podemos ir Sí, pero alternando. es diario esto, todos los días debe ventilarse la casa. ¿Y qué pasa con el mito de que en la casa mi niño o mi hijo va a estar mejor cuidado y va a estar mejor protegido de los bichos? Bueno, los niños tienen que desarrollarse, tienen que conocer el mundo exterior, tienen que jugar. Entonces es importante abrigarlo, tener las medidas preventivas. Por ejemplo, si sale al frío, después esperarlo con una leche caliente. ¿Ya? Ayudarlo, la hidratación es muy importante, el consumo de frutas y verduras, las vitaminas C que vienen hoy en día en la naranja, en el kiwi, son muy importantes también. Entonces, no, lo ideal no es tampoco tenerlos encerrados para que no se contagien, sino que sacarlos para que también creen sus propias Sus propias defensas, sí, ¿verdad? tienen que Pero crear con su la propia ropa defensa. adecuada. Exacto. ¿Cuál es la mejor recomendación para los padres que tienen bebés pequeñitos también, Alfonsina, para evitar? Porque son como en el fondo, por lo que se ve en la televisión por lo menos, como las primeras víctimas y la mayor cantidad de víctimas, ¿verdad? Que Bueno, en para cuanto los a más contagio. chiquititos, sí, los más chiquititos lo importante es la lactancia materna. Ya, Niño menor de 6 meses tiene que tener lactancia materna exclusiva. De repente no es así, entonces cuando no es así, el lavado de manos es sumamente importante antes de cambiar el pañal y después de cambiar el pañal. ¿Por qué? Porque también hay virus, el adenovirus, hay otros virus que también están frecuentes. Sí. Y en un niño también puede aparecer con un cuadro respiratorio, un cuadro diarreico, que se confunde. A la mamá sobre todo se le confunde. Ujú. Al personal médico no se confunde tanto. y Alfonsina. Es importante lo que decíamos, el lavado de manos, Sí. cuidar al niño cuando salga con el niño, que el niño mire hacia la mamá en el coche, o protegerlo con estas fundas que hay, unas Sí, fundas transparentes como que plástica. son sumamente importantes, y cubrir la nariz y la boca, sumamente importante. Oye, eso me quedó dando vuelta, de cubrirle la nariz y la boca. Porque además, ahora venden tantos gorritos que dejan los puros ojitos afuera, ¿verdad? Estos cuellos polar que también le llegan hasta arriba. Entonces, no cuesta nada que hagamos estas cositas que son tan simples. Ojalá en el niño siempre ropa de algodón, Ya. para que no provoque ningún tipo de alergia ni ningún tipo de sarpullido que pudiese salirle al niño. En la primera capa, ojalá siempre sea Siempre de algodón, sí. Porque las lanas tienden a dar alergia a los pequeños, o a los adultos también. Sí, sí. A los adultos mayores también. Sí. Alfonsina, yo te quiero agradecer de verdad este tiempo que se han dado con nosotros. Bueno, toda la semana estamos conversando de un tema distinto y hoy día dio justo la casualidad que tiene que ver tanto con esta ola de frío que estamos viviendo. Así es que, bueno, ojalá que los niños no se enfermaran, es como lo ideal, pero hay formas de prevenir, las hay, y nosotros mismos somos los que tenemos que también tomarlas en la casa, que es donde nosotros lo estamos criando y donde nosotros les estamos enseñando también cómo comportarse con la sociedad. Sí, muchas gracias. Gracias, Alfonsina, que tenga una linda semana. ¿Eh? Gracias.
Muy bien, nos vamos a una pausa. Estamos en 5 minutos ya para las 11 de la mañana. Al regreso tenemos a más invitados aquí en el matinal del 30.